Bueno, nuevamente a todos los que se van sumando, les contamos un poco cómo lo vamos a organizar, si les parece bien. Santi y Roberto somos los dos oradores, somos del equipo de tramas y es un gusto recibirlos a todos en este momento. La sesión la vamos a organizar por un tema de practicidad y para respetar los tiempos. La charla va a durar unos 50 minutos aproximadamente. Toda pregunta que ustedes nos quieran hacer, por favor, usen el chat porque las vamos a ir leyendo y las vamos a ir capitalizando para después de la charla poder tener un momento y un espacio de diálogo. Esa sería la propuesta, ¿no? Ya entrando en tema, el título que les proponíamos era la sustentabilidad de la empresa familiar. Y cuando pensábamos por qué hablar de esto o cuál era el tema que podíamos hablar, no sé si ustedes lo van a compartir. Si están es porque alguna expectativa sobre el tema tienen. Pero nos parecía que la sustentabilidad integraba los problemas de hoy para hacer la empresa sustentable, pero también la temática o la agenda de mañana, ¿no? La sustentabilidad no es un parche, no es solamente lograr un punto de equilibrio, sino, y sobre todo hablando de una empresa familiar, es lograr condiciones hoy y mañana que armonicen la proyección de la empresa que todos queremos, que es la que cada familia ha ido construyendo, ¿no? Nosotros nos animábamos a preguntar en la invitación temas que hemos escuchado de nuestros clientes y amigos, que es, sí, perfecto, el contexto nos está desafiando y tenemos que hacer una transformación, ¿no? ¿Dónde poner el foco? ¿Desde dónde poder focalizarnos para generar en una época tan de incertidumbre una transformación que sea válida? Otra pregunta es si se puede ir gestionando en momentos tan difíciles, generando una delegación en las nuevas generaciones. Y hablando de nuevas generaciones, la pregunta que en este momento muchas familias nos hacen es ¿cómo puedo hacer para hacer más atractiva la empresa familiar a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad? Como verán, la sustentabilidad tiene, desde el enfoque que les vamos a querer compartir, varias dimensiones a ser atendidas, ¿no? Si podés, Santi. Una pregunta que, si tienen ganas, mientras que vamos charlando, ustedes manden al chat, sería, ¿qué esperás de esta charla? ¿Qué te gustaría? Es decir, vamos a dedicarles un tiempo de intercambio y nos gustaría, por lo menos, saber las expectativas de ustedes. Si estuviéramos en forma presencial, le dedicaríamos un rato de tiempo a escucharlo y a compartirlo entre todos, pero de esta manera, digamos, nos parece que es una manera intermedia entre saber lo que ustedes están esperando y generar una dinámica que sea viable para todos. Vamos a tratar de ligar la sustentabilidad, vamos a vincularnos con la profesionalización. El eje en el cual nosotros vamos a tratar de poner es, después vamos a explicar qué entendemos por profesionalización, pero es dónde poner una bala, dónde poner el foco para que la empresa sea sustentable hoy y mañana. Avanzamos, por favor. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tenemos que hablar de esto ahora? ¿Por qué hablar de la sustentabilidad y por qué hablar de ligarlo con la profesionalización? Y la verdad que la respuesta es que nosotros estamos convencidos que
al ser asesores de familias empresarias, la característica que nos convoca, por lo que nos llaman, por lo que tiene sentido nuestra profesión, es justamente que ese sistema complejo que es la empresa sea sustentable en el tiempo. Que la empresa pueda estar logrando, por favor, hoy y en todo momento, lograr una armonía que nosotros la vamos a sintetizar con profesionalizar. Cuando estamos charlando con familias empresarias, muchas nos dicen, pero no es el momento de hablar de esto. Tengo muchos problemas de caja, tengo muchos problemas de urgencia, y ustedes me plantean como norte, digamos, incluir en la agenda un tema de profesionalización. Otros lo asocian con que les estamos proponiendo algo burocrático, algo que no solamente no es el momento, sino que además les estaría generando como un delay en atender los temas importantes. Muchos nos dicen, sí, me encantaría, creo que es una alternativa, pero nos cuesta dinero que hoy no tenemos. Y algunos con mucha honestidad nos dicen, no lo creo necesario, porque hasta ahora pudimos venir hasta acá sin ocuparnos de eso como foco, y me parece que podría llegar a ser. Avanzamos. Nosotros creemos que sí, y por eso estamos instalando este tema ahora, porque entendemos que lo que da sentido a la empresa, lo que da sentido a que una empresa exista, es generar valor. Y generar valor no es un accidente o un lujo que las empresas se pueden dar. Las empresas que no generan valor dejan de ser empresas, y la verdad que cada uno de ustedes debe estar en un estadio de evolución de su propia empresa, en donde lo que nosotros proponemos en este momento de profesionalizar es poner el eje en aquellos temas que necesitamos para que en el estadio que estamos podamos estar generando mejor valor. Nosotros hemos encontrado con Santi tres momentos que lo vamos a relacionar con la náutica y que pretenden de una manera muy simplificada poder permitir que ustedes se ubiquen en los desafíos que cada estadio puede llegar a tener. El surfer. El surfer, prácticamente todo emprendedor arranca de esa manera, y los desafíos para navegar que tiene un surfer es que prácticamente él y el desafío de navegar se mimetizan, es decir, es donde uno termina diciendo la empresa soy yo. Ese es muy interesante porque he encontrado empresas con más de 500 personas que siguen diciendo el dueño de la empresa soy yo, porque nos terminamos animando o entusiasmando con la idea de que empresa y yo somos lo mismo. ¿Cuál es el desafío? Y los desafíos en un surfer es, de alguna manera, generalmente es alguien que está apasionado. Realmente el surfer en el desarrollo de una empresa familiar está enamorado de un producto, de un servicio o de una capacidad de vender que tiene. Y muchas veces, y tengo en este momento dos emprendedoras en la cabeza, dos ejemplos que estamos acompañando, que tienen sus socias y que de alguna manera, además de haber encontrado producto o servicio que satisfaga, hoy significa profesionalizarse, hacer una pausa para definir costo y precio, para perfeccionar el canal de distribución y, entre otras cosas, para distinguir cuánto del dinero que fluye en la evolución de la empresa es del negocio y cuánto deberían ellas mismas reconocer como una retribución al trabajo que están haciendo. Vamos al velero. El velero da una sensación ya de que hemos salido de
de una realidad unipersonal para necesitar un equipo. La otra vez, dando en un máster una charla, preguntaba, ¿ustedes alguna vez pensaron por qué un emprendedor se transforma en empresario? Y la respuesta no estaba muy clara. Solamente tiene sentido construir una empresa para lograr mejor y más rápido y más acabadamente lograr ciertos objetivos que solo no puedo. Es decir, no conozco ningún emprendedor que tenga ganas de transformarse en empresario. Es decir, al emprendedor le gusta hacerlo él y ser ejecutivo, pero su propio éxito lo lleva a tener que lidiar con una agenda de empresario que necesita atender para lograr sus mismos objetivos. Y en este momento estoy pensando en una provincia, dos hermanos, que cuando empezaron a pedirnos una consulta, tenían un negocio con mucha experiencia y funcionando muy bien, pero no lograban un nivel de resultado muy importante porque tenían diferencias personales que los tentaba más a separarse que seguir juntos. Y cuando nos vinieron a la consulta, eran la tercera consultora que iban a preguntar sobre esto, porque prácticamente querían separarse. Querían el velero de alguna manera poderlo dividir. Les comentamos que según nuestra impresión, no era un velero divisible y que necesitaban, por el bien de ellos y para permitirse separar, dejar de lado algunas diferencias personales y consolidar el velero, aprovechando de una manera mucho más convergente los recursos que tenían. Eso les iba a dar la oportunidad para que la trascendencia de esa organización les permitiera evaluar si seguían juntos, si uno u otro se quedaba con la empresa o si la vendían a un tercero, porque en definitiva, en el estadio que estaban, no era viable el separarse. Fragata. Esto ya es una empresa en donde se han consolidado, ya tenemos todo un equipo de gente, y lo que me parece interesante en esto es animarnos a empoderar a los gerentes y mandos medios que tenemos. ¿Qué es empoderar? Y darles mayor nivel de autonomía, porque muchas veces frente a crisis, a pesar de tener un equipo muy válido, digamos, volvemos para atrás al momento del velero o del surfer, que es cuando en definitiva confío más en mis propias fuerzas que las de mi equipo. Entonces, fíjense cómo en cada uno de estos estadios el generar valor significa algo distinto, pero que tiene que ser atendido. Por favor, Santi. La otra pregunta que nos hacíamos al principio era ¿cómo puedo atraer o hacer viable a las nuevas generaciones en la familia empresaria que tengo para dar continuidad a la empresa? Y aquí tenemos, lo simplificamos, hay dos modelos con muchos matices, pero hay dos modelos muy fuertes. Cada empresa necesita convivir con un contexto, convivir con los elementos que la rodean, pero en definitiva hay una cultura para poder llevar adelante esta invitación a las nuevas generaciones, que es el modelo emprendedor o el modelo de la profesionalización. Te voy a ser muy breve para ilustrarlo. El modelo de emprendedor es, en definitiva, aquel en donde el dueño líder, que todos comienzan de esa manera, tiene un prototipo de continuidad, el que de todos sus hijos haya uno que sea el nuevo dueño líder. Ese modelo históricamente ha funcionado muy bien, obviamente eran contextos culturales distintos, pero perfectamente puede ser viable. El modelo de la profesionalización es en donde, en definitiva, lo que se va a propiciar no es un dueño único que maneje solamente la empresa, sino generar un ámbito de gobierno que permita un gobierno colegiado
por ejemplo, entre los distintos hijos que tengan interés y capacidades para llevar la empresa. Son dos modelos. Son dos modelos y lo que nosotros decimos es que los dos modelos pueden ser exitosos. Lo que sí es necesario, y más en momentos como los que estamos viviendo, que el modelo que el fundador o dueño, digamos, tiene interés en llevar adelante, lo comunique, lo consensúe con sus hijos para darle previsibilidad a cómo va a funcionar de esto de ahora en más. Avanzo y ya termino, Santi. En definitiva, profesionalizar, como lo estamos diciendo, ligándolo con la sustentabilidad, es mejorar las actitudes y competencias personales, y esto es muy importante. Hay una relación muy directa entre lo que yo puedo cambiar en mí y cómo se puede cambiar en la organización para hacerla más eficaz y competente, y terminaría diciendo, adecuándolo al mercado. Simplemente para ilustrar, ponerme la otra, por favor. Esto es simplemente una guía para ayudarlos a que, qué aspectos denotan si yo estoy más cerca de ser emprendedor o empresario. Y esto ya no es porque tengo una tabla de surf, yo puedo ser un emprendedor y dueño de un yate o de un velero. Es como una actitud mental y como una serie de normas, prácticas y cultura para manejar la empresa que pueden ser más vinculadas a el estilo emprendedor personal que el de empresario. Vamos abriendo, por favor, Santi. Cultura. Cultura en el estilo emprendedor es que la cultura soy yo. No necesito explicitarlo, yo soy con mi propia presencia. En el mundo empresario, la cultura necesita ser exteriorizada, por supuesto, con el aporte personal de las principales personas, pero tiene que tener un nivel de explicitación y de trabajo para que eso se difunda en la organización más allá de los que tienen contacto directo con el dueño. Liderazgo. El liderazgo que siempre le gusta al emprendedor es el operativo. Es un ejecutor y le gusta que las cosas pasen. El liderazgo empresario que requiere justamente alguien que es dueño de una empresa es estratégico, es definir un rumbo para dónde vamos y crear las condiciones para que otros hagan. Lo mismo pasa con la toma de decisiones. El emprendedor, el que tiene la tabla del surf, en definitiva, su liderazgo y la toma de decisiones son totalmente centralizadas. El empresario es aquel que justamente para tener más poder de fuego delega y genera, digamos, una riqueza con su equipo de trabajo. Relacionado con ello, la dirección. El emprendedor tiende a mandar y el empresario hace una tarea que es bastante más compleja, que es motivar a que otros hagan. Y realmente es un desafío y un cambio de mentalidad que, por supuesto, no es fácil de construir, pero que ayuda a tener mayor fuerza en el logro de los objetivos. Roles y funciones, claramente en el caso del emprendedor son más indefinidos y en el caso del empresario se caracteriza porque haya un nivel de asignación mucho más clara que permita tener responsabilidades diferenciadas desde los cuales se genera un trabajo en equipo. La información acompaña al modelo de toma de decisiones, si es centralizado, delegado o compartido, y en la medida que ustedes van abriendo el juego de la información, no solamente interno de la empresa, sino de lectura del contexto, hace que el poder de fuego que tenga la organización sea mucho más grande. Y por último, el tema de control, que en general, en la mentalidad de la cultura emprendedora, se toma el control, cuando alguien habla de control es porque estoy desconfiando. Y en definitiva no se lo ve como una herramienta que hace a la orientación y al seguimiento normal de las operaciones. Fíjense que esto simplemente para que a ustedes los ilustre y les ayude a un autodiagnóstico de dónde están, para que el avance
en lo que ustedes pueden hacer para generar una transformación esté delimitado por su propia realidad, que puede ser parecida, pero en algún caso distinta a la realidad que tiene otro de los colegas que están en el encuentro. Bueno, muy bien. Gracias, Robert. Buenas noches a los que no pude saludar. Hasta acá espero se vayan convenciendo de que por acá puede haber un camino. Ahora quiero empezar siguiendo lo que trajo Roberto, quiero empezar a desandar esta pregunta de, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿No? ¿Cómo se hace para transformar una compañía, una empresa, de un estadio a otro? ¿Cómo trabajar sobre la organización y sobre el equipo para que esto sea posible, que no quede solamente en los conceptos, ¿sí? Lo vamos a hacer desde su rol particularmente para que tenga un poco más de atractivo, ¿sí? Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas, como ven, bien simples. ¿Por qué hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Después vamos a tratar cuándo conviene hacerlo, ¿sí? Y también a qué nos habilita. Y para comenzar a responder esta pregunta, les voy a traer una historia, una historia bien fresca, porque es de hace algunas semanas, cuando estábamos trabajando con dos socios, como muchos de ustedes que están hoy acá presentes. Estábamos trabajando particularmente con dos socios de una empresa que produce maquinarias industriales, ¿sí? De zona sur, y en la reunión estábamos tratando particularmente cómo se veían ellos en 5 años, ¿sí? Cuál era la visión de la compañía, hacia dónde querían ir. O sea, estábamos trabajando sobre planes estratégicos de la empresa, definiendo esa imagen de éxito y bajando bien a lo concreto qué querían hacer ellos como socios, ¿sí? Y en eso uno de los socios se disculpa, pone su micrófono en mute, en silencio, y atiende su teléfono. Nosotros preocupados, en este contexto puede sonar el teléfono por muchas cosas. Disculpen si bajo la mirada, estoy mientras tanto admitiendo gente que se va sumando. Entonces, sin mucha información, esperábamos a que haga lo que tenía que hacer. Vemos que se para, de repente se acerca hasta la puerta que estaba detrás de él, abre la puerta y entrega algo. No llegamos a ver qué, cierra la puerta, vuelve, ¿sí? Se sienta, y cuando vuelve a prender el micrófono se disculpa. Lo primero que hace, se disculpa y dice: perdón, es que me llamó mi asistente contable y necesitaba resmas para imprimir facturas. Bueno, nada, entre carcajadas, 5 minutos más tarde pudimos continuar con lo que veníamos pensando y trabajando. Y ahora, ¿por qué traigo esta historia para comenzar? En primer lugar, imagino, también muchos de ustedes son socios, dueños de sus emprendimientos, sus empresas, de alguna forma pueden encontrar un lugar común con esta historia. ¿Qué quiero decir? ¿Quién como dueño no está atrás casi que de todos los detalles? Un poco Robert recién hablaba del control, y de que uno también es la empresa. ¿Quién no está a veces en la caja? ¿Quién no está a veces controlando stock? ¿Sí? ¿Quién no está atendiendo un cliente? ¿Sí? O recibiendo un pedido o haciendo un despacho, ¿sí? Digo, está bien, está mal, no me quiero meter en ese terreno, porque de repente es la forma que cada uno tiene para seguir conectados su corazón a lo que hacen, y digo, ahí no me meto. Pero sí, quiero traer esto, ¿no? Este gran número que pongo acá en pantalla, el 4%. ¿Qué quiere decir el 4%? El 4% de las tareas que hacen a ustedes le traen el 64% de sus resultados. Lo voy a repetir. El 4% de las cosas que hacen les trae el 64% de sus resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente el 4% de todas las cosas que ustedes están haciendo en el día, o sea, el 96% restante, les trae la mínima parte de sus resultados, ¿sí? Solamente una lista muy abreviada de tareas que ustedes tienen en el día a día es lo que a ustedes les tracciona su rol y por ende su negocio. ¿Y de dónde viene esto? Del conocido principio de Pareto. Muchos de ustedes, imagino, lo deben conocer. ¿Qué decía al principio de este sociólogo?
que el 20% de los esfuerzos trae el 80% de los resultados. Y esto se cumple en todas las cosas que veamos. Digo, el 20% de sus productos trae el 80% de resultados, el 20% de sus canales de venta trae el 80% de sus clientes, ¿sí? Digo, se cumple en todos los aspectos que nosotros quisiéramos evaluar. Lo mismo con nuestras actividades, nuestra agenda, el 20% de las tareas que llevamos trae el 80% de nuestros resultados, ¿sí? En nuestro rol. ¿Y por qué lo llevo al 4? Porque para ser realmente efectivos este principio de Pareto se puede aplicar una vez sobre otro, es decir, el 20% del 20%, que es 4, trae el 80% del 80%, que es 64, que es lo que los hablaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad, desde su rol, lo primero que tienen que hacer en pos de empezar a desandar este camino es poner el foco en lo que realmente les trae valor, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si no, tal vez el riesgo puede, puede que los termine llevando a lo que un poco traemos como parodia en esta imagen, ¿no? El rey pintando la calle, ¿sí? Y su mujer que dice, deberías delegar algo de autoridad, ¿sí? Con esto de traer el foco, lo que queremos traer es, hay cosas en las que ustedes como dueños y a cargo de esta transformación, de la sustentabilidad de la empresa, que es un poco lo que estamos trayendo hoy, hay cosas que van a tener que delegar, hay cosas que no. ¿Sí? Ahí vamos a tratar o a plantar una bandera, hay una gran diferencia. Hay cosas que nosotros los invitaríamos a dejar de hacer porque son de aquellas que no traen valor, ¿sí? Que son de repente administrativas o que tan simple como ustedes que son hombres de negocio, lo voy a poner en términos de números, ¿sí? Si ustedes están haciendo, si ustedes están haciendo algo, ¿sí? Y el ratio de su hora es 100, tomamos ese supuesto, es 100, ¿sí? Y otro puede hacer lo mismo por un ratio de hora de 20, entonces ahí estás perdiendo plata, ¿sí? Porque vos decís, pero voy a tener que poner a otra persona que le voy a tener que pagar 20 por esa hora. No, te va a estar ahorrando 80, que es la diferencia versus tu ratio de 100 de tu hora. ¿Sí? Este es el tema de foco que nosotros queremos traer, es cómo de cada hora y de cada, digamos, de cada tarea que ustedes hagan, cómo sacar el mejor rédito. Y ustedes como socios, como dueños, como parte también muchas veces fundadora de la empresa, ustedes son de repente los que tienen que estar pensando de dónde va a venir la próxima venta, ¿sí? En cómo voy a hacer para adaptarme a este futuro cercano en donde pueda haber un cambio tecnológico, donde pueda haber una nueva competencia, donde desarrollaron una aplicación, donde cambió el mercado, donde apareció un nuevo competidor. Su agenda debería estar enfocada en eso y no tanto tal vez en estos temas que agregan menos valor. Esto es lo primero y lo pongo en estos términos de tal vez, ¿sí? Porque es un proceso también, un proceso gradual en el que lo primero que decimos es hay que delegar. Y a delegar se aprende delegando. Entonces, primero, entender que hay que poner el foco en determinado tipo de tareas y sacar el foco de otras, ¿sí? Y yo les decía también que hay tareas que en realidad ustedes no deberían delegar, ¿sí? Y acá quiero traer 3 ámbitos de decisión bien importantes, ¿sí? Uno es el de propiedad, otro es el de dirección y otro es el de gestión, ¿sí? Hasta acá hablamos de soltar un poco el control, enfocarse. Empezamos a traer, tal vez entre líneas, el concepto de su rol, ¿sí? De su rol y de su responsabilidad. Y este también es otro punto clave para empezar a desandar ese camino, esa transformación. Es como cada uno agregando valor en lo suyo y así la compañía en general va a agregar valor también. Entonces, vamos a traer otro concepto más, que una vez que nosotros estemos en ese estadio donde podemos empezar a ordenar la intervención de cada uno dentro de la empresa, los vamos a agrupar en 3 ámbitos, ¿sí? El primero que es el de propiedad, ¿sí? el que recién tal vez mencionaba yo, que tiene que ver con la visión de la empresa, ¿sí? Con hacia dónde vamos, con qué queremos lograr, con qué valores queremos trabajar, ¿sí? Que esto es bien diferencial, es como decía Roberto hace un rato, es también el por qué estamos acá y desde dónde lo hacemos, que hace que seamos lo que somos y no seamos otra cosa, y no seamos otra empresa, ¿sí? Entonces, la agenda estratégica está en manos
de este ámbito de decisión que es la propiedad. En ese sí deberían estar muy presentes, ¿sí? Y en la medida que ustedes no estén ahí y se estén ocupando de temas de operación, de temas de gestión o dirección, entonces hay una oportunidad perdida, ¿sí? Hay recursos perdidos, ¿sí? Hay un gran desafío para la empresa, ¿sí? Más en estos contextos de los que estamos viviendo. Ese es el primero. Y el de propiedad también va de la mano con el de dirección, ¿sí? Aquellos que estén a cargo de llevar adelante ese plan de negocios y acompañar a la gestión para marcar el camino, para traer indicadores, para crear valor, que es también la razón de ser de cualquier empresa, ¿no? Crear valor. Después vamos a ver qué se entiende por valor. Pero también hay un ámbito de decisión que es la dirección. Y por último, el de gestión, que es hacer eso realidad, ¿sí? Llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, son ámbitos que a priori, hasta recién Roberto hablando de distintos estadios de la empresa, hablaba del emprendedor. Es probable, depende del tamaño de la empresa, que hasta hoy todo esto lo esté haciendo una persona o dos, ¿sí? Y digo, y está bien, ¿sí? Lo que hay que tener presente igual es que aunque sea la misma persona o las mismas personas que estén dedicadas a esto, igual en su cabeza y en su agenda deberían tener los temas agendados, separados y clasificados de esta misma forma, para asegurarse de que una no se coma a la otra, que esto también es uno de los temas bien comunes que vemos en las empresas, ¿no? Así como normalmente decimos, bueno, lo urgente se come a lo importante, también la gestión se come a la dirección o se come a la propiedad. Digo, hay que estar bien atentos para no perder el foco de aquellas cosas en las que tenemos que prestar atención para crear valor, ¿sí? Bien, una vez que hayamos podido separar estos ámbitos de decisión, vamos a empezar a hablar más que de dirección, ¿sí? De liderazgo. ¿Cuál es la diferencia? Que van a seguir llevando adelante el proceso y la empresa, ¿sí? Pero con una sutil diferencia, que es, en vez de estar dirigiendo al equipo, van a estar liderándolo, es decir, van a estar al servicio de lo que el equipo necesita para hacer lo que hacen con valor, ¿sí? Y acá, en primer lugar, como ven, se abren dos ejes bien claros, ¿no? La orientación a la tarea y la orientación a la persona. Es decir, yo como líder a cargo de esta empresa, ¿cuánto estoy atrás de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, de medir eso, ¿sí? De cumplir con los objetivos, de setear objetivos, de definir objetivos? ¿Y cuánto estoy atrás de las necesidades, las preocupaciones de los que trabajan conmigo? ¿Sí? Entonces, en función de dónde me pare yo voy a poder ir adaptándome al momento de la organización, a lo que ese contexto que traía Roberto, que también influye en la empresa, a lo que ese contexto nos esté generando, ¿sí? Y yo voy así poder garantizar de que estoy dando lo mejor de mí y también dando lo mejor para el equipo, ayudando que a su vez el equipo dé lo mejor para la empresa, ¿sí? Entonces, desde estos dos ejes tenemos 4 estilos muy claros, ¿sí? Por ejemplo, el estilo de confianza, ¿sí? Cuando el equipo está listo para empezar a ganar ruedo con esa agenda de gestión, como veíamos, de repente el rol de ustedes como socios, como dueños, ¿sí? Es cumplir el rol de líder de confianza. ¿Qué quiere decir? Les doy espacio para que se sientan empoderados y para que tomen decisiones, ¿sí? O sea, mi orientación a la tarea es baja y mi orientación también a las preocupaciones y necesidades del equipo también lo son, porque están listos para trabajar con autonomía. Es un lindo escenario, les digo, ¿sí? Hay veces que de repente por este contexto, por ejemplo el que estamos viviendo actualmente, que el equipo necesita un poco más de soporte y contención, porque hay preocupaciones, porque no sabemos lo que va a pasar en términos de salud, en términos económicos, ¿sí? Puede ser bastante común en este país, pero hoy es como que está presente esto, más que nunca, ¿no? Entonces de repente la orientación a la persona puede que sea más necesaria. Entonces como líder deberíamos estar ahí sutilmente captando qué le preocupa, qué necesita esta persona, porque cuanto más preocupada esté, más va a quitar el foco de lo que tiene que hacer para agregar valor, como hablábamos hace un rato, ¿sí? Y mi rol como líder es estar ahí para ayudarlo o ayudarla a que se enfoque en lo que tiene que hacer, ¿sí? Vamos a la parte de la derecha de este cuadro, que son los últimos dos estilos. El directivo, hay momentos en que la organización realmente necesita apretar clavijas. Y yo, que estoy acá desde el principio, es probable que pueda ayudar ahí. Entonces me acerco más a la tarea
y defino objetivos más claros, ayudo en la intervención para hacerlo más rápido, entonces mi estilo de vinculación con el equipo y con las cosas es directivo, ¿sí? Entonces estoy más metido sobre la tarea, ¿sí? Y por último, el interactivo, ese estilo en donde en realidad estás vinculado tanto a las personas como a la tarea, pero desde otro lado, tal vez como de un rol tal vez más de dirección o de propiedad, que lo miro un poco más desde arriba, y lo que estoy buscando es una motivación general del equipo para que cumplan esos objetivos estando bien y estando en equilibrio entre ellos, ¿sí? Ese rol es el que llamamos el líder interactivo. ¿Y por qué traigo esto? De nuevo, al separarse un poco de la operación, su rol es estar al servicio también del equipo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se queden de todo esto es que hay distintas formas de hacer eso. Y acá traigo 4 ejemplos para que puedan tener presente de quedarse con esta pregunta. ¿Qué es lo que necesita el equipo en este momento para que se puedan ocupar de lo que se tienen que ocupar y yo me puedo ocupar de otra cosa? ¿Sí? Bien, voy a avanzar. Y en este camino, ¿sí? Siguiendo con la transformación de estos estadios que hablábamos de la empresa, hay 3 dominios que no se nos pueden escapar, hay tres puntos que son el vehículo para llevar esa transformación adelante, ¿sí? Que ustedes deberían tener presente y tener en agenda. ¿Y cuáles son? Por un lado, los procesos, ¿sí? Se los voy a poner de nuevo en términos de ejemplo para no ser tan conceptual, para ser bien práctico. Trabajando con una agencia de marketing digital hace unos días, me decían que estaban tapados de cosas para hacer. Lógico, ¿no? Digo, esto es común de escuchar. Siempre hay mucho más que hacer de lo que podemos hacer. ¿Y qué hicieron? Con ayuda, se pusieron de acuerdo, decidieron en cuanto a cuáles eran los procesos de toma de decisión entre ellos, en qué temas tenían que estar vinculados los 3 socios, en cuáles no, dividieron un poco el trabajo, entonces así pudieron enfocarse en distintos temas al mismo tiempo y así ganaron en efectividad. Entonces esos procesos de gestión, de toma de decisiones, de mantenernos informados, son de repente un muy buen paso para yo poder seguir avanzando en ese camino de la organización. ¿Sí? Ese es el primer eje. Tecnología. ¿Por qué tecnología? Puede ser hacerme de, por ejemplo, las maquinarias que me permitan explotar un nicho de mercado que hoy esté desatendido, ¿sí? Puede ser la digitalización de determinado proceso para yo ganar en agilidad, en tiempos, en capacidad de respuesta. Esto es, por ejemplo, lo que hizo un estudio con el que trabajamos, que se dedica al recupero de deuda, ¿sí? Y de repente dejaron de trabajar solamente por teléfono para empezar a trabajar, por ejemplo, muy simple con WhatsApp. Entonces fueron a un canal donde sus deudores ya estaban presentes y desde ese lugar pudieron aumentar la efectividad en recupero, ¿sí? O sea, mejoraron también el negocio, ¿sí? Y ordenaron también a su equipo de una forma distinta, ¿sí? Y por último, las personas, que un poco tangencialmente lo estamos tocando, ¿sí? El otro día lo mismo, hablando con una empresa de zona sur de tratamientos de afluentes, una empresa de 2 dueños, ¿sí? Matrimonio, que lograron desarrollar aquellas capacidades claves en el equipo y organizarlos de una manera efectiva para ellos ir solamente una vez por mes a la empresa, a trabajar con los directores, a ver cómo está la gestión, a acompañarlos, pero liderar desde un lugar más lejano. Ellos están más grandes, están en otro momento de su vida y no estaban para estar todos los días en la empresa, ¿sí? Una empresa de 25 años de mercado. Digo, se puede, ¿no? Se puede llegar a un estadio en donde realmente estén separadas esas agendas y donde se pueda seguir sosteniendo la organización desde otro lado. Para eso también es clave esto que les digo de tener la estructura que la empresa necesita y tener las competencias desarrolladas en el equipo que son necesarias, ¿sí? Vamos ahora también a responder a esta pregunta del cuándo, ¿sí? Hasta acá yo les traje algunos métodos, algunas preguntas, algunos disparadores para ver cómo organizar este proceso de cambio. Ahora, ¿cuándo es el momento oportuno? ¿Sí? Y acá hay 2 temas. Uno es
tal vez el estadio y por eso el tamaño de la empresa, y otro, como empresa familiar, un condicionante que tiene que ver también con el tipo y tamaño de familia. ¿Sí? Miren, Roberto recién hablaba de emprendedor, de capitán de velero o de fragata, ¿sí? Si hacemos tal vez doble clic, eso implica que hay empresas en distintos estadios, en distintos niveles. Hay uno que es el de validación inicial, cuando uno se larga al mercado, cuando está comenzando con el proyecto, donde el desafío ahí es validar tal vez mi producto, mi posicionamiento de precios, el nicho que elegí, mi comunicación, para que empiece a girar la rueda, ¿no? Ese es como un momento inicial, un momento en donde eso está validado, donde lo que se busca es seguir creciendo, con automatizando un sistema de ventas, ¿sí? Empezando a definir cuentas claves. Y un momento que para nosotros es de inflexión, que es un poco en el que estamos hablando, que tiene que ver con la profesionalización. Cuando una empresa está funcionando, en algún momento tomar la decisión de que los socios empiecen a abandonar la gestión para llevar adelante la agenda estratégica del liderazgo. Este es el punto clave de inflexión que nosotros creemos efectivo para empezar a profundizar en estos temas. Porque antes, y es válido, la agenda digamos, del negocio en pos de sobrevivir, que no es lo mismo que la sustentabilidad, te va a estar comiendo tal vez ese tiempo y esa energía para poder dedicarte a profundizar en todo esto. Entonces acá es el momento en donde nosotros traemos todos estos temas. Lo mismo en los estadios que siguen, consolidación, ¿sí? Cuando uno ya abrió el camino hacia la profesionalización, es cómo consolidar a ese directorio, ¿sí? Descentralizar las decisiones, optimizar los recursos de la empresa, la organización, la estructura, al equipo, las competencias, y la trascendencia, ¿no? Ese momento en donde también damos paso, como decía Roberto, a nuevas generaciones o a nuevos socios, ¿sí? de la organización, en donde yo ya tal vez me voy despegando, ¿no? Como todo un ciclo bien amplio de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Cada uno con sus desafíos y sus necesidades, ¿sí? Y alguno más propenso o tierra, para ponerlo simple, tierra más fértil para dedicarse a pensar en esto, ¿no? En cómo atraer nuevas generaciones, cómo sostener a la empresa en el tiempo, ¿sí? Y yo les decía también que esto se puede analizar desde el punto de vista de la familia, que para nosotros es un eje clave en la gestión de, obviamente, empresas de familia, como le gusta decir a Roberto, de familias empresarias, ¿sí? Porque mucho tiene que ver el rol de la familia en el negocio, en las decisiones, ¿sí? Entonces, en función del tamaño tanto de la empresa como de la familia, nosotros podemos encontrar tal vez distintas necesidades, ¿sí? Si la empresa es chica y la familia es chica, ahí lo importante es cuidar que no estemos haciendo todos lo mismo al mismo tiempo. Entonces yo les hablaba al principio esto del foco. Tal vez el primer paso sea definir roles y responsabilidades bien claros para ahí ser lo más efectivos posibles y empezar a dejar terreno para tratar todos los temas que veíamos hasta recién, ¿sí? Cuando la empresa es chica y la familia es grande, entonces ahí más todavía, sistemas, profesionales de selección para que traigan aquellos perfiles que puedan complementar lo que ya tenemos en la familia y que nos permitan organizar para traccionar, ¿sí? Para formalizar lo justo y necesario, sin burocracia, pero sin formalizar aquellos puntos que tienen que ser formalizados y poder organizarnos, ¿no? Cuando la empresa es grande y la familia es chica, ahí tal vez sí es más proclive a profesionalizar, a definir un ámbito de dirección más claro y las cosas están más dadas y ese puede ser el desafío. O lo mismo cuando la familia es grande y la empresa es grande, ahí tal vez la intensidad, los desafíos son mayores, entonces proponemos hacer un trabajo de acuerdo familiar, ¿sí? Y de consejo familiar. ¿Para qué? Para poder ponerse de acuerdo hasta dónde va a llegar cada uno, ¿sí? Tanto los que estén trabajando en la empresa como los que de repente forman parte de la familia y no estén trabajando en la empresa, ¿sí? El rol de cada uno, el lugar de cada uno y cómo se van a tomar
cómo se van a tomar las decisiones, hasta cómo se van a participar en los resultados de esa compañía. ¿Sí? Entonces, como ven, seguimos hablando de estadios distintos, de momentos distintos, pero que en todos aparecen de repente desafíos que nos van a permitir, como traía Roberto al principio, de nuevo, profesionalizar en pos de sostener la empresa en el tiempo. Y acá, antes de pasarle el micrófono a Roberto de nuevo, quiero dejar un último punto, y con algo de vergüenza lo traigo a Einstein, que hablaba de esto, de que ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creo. Es decir, a veces estamos tan metidos en el problema en el que estamos inmersos, ¿sí? Que no tenemos otro punto de vista, no vemos la solución. Estamos ya muy enjuiciados sobre lo que estamos viviendo. Entonces, puede pasar que tal vez este camino que nosotros hoy estamos trayendo como disparador, como inspirador a ver las cosas distintas, sea un poco abrumador, porque es complejo, ¿sí? No creemos nosotros en las soluciones mágicas, porque no las hay. Sí creemos en métodos, en trabajo, y en mucho esfuerzo para crear y llevar adelante todo lo que les estamos contando. Para nosotros ahí puede haber 3 caminos simples que a ustedes los pueden ayudar. Por un lado es consultar a colegas de su red que hayan pasado por procesos similares, ¿sí? Para que les cuenten sus experiencias, sus ideas, ¿sí? Esa sería la primera, o también hay grupos que muchas veces están llevados adelante por las cámaras de esas industrias, en donde hay un profesional que modera conversaciones, en donde se comparten prácticas para llevar algunos de estos procesos adelante, o algunos métodos de todo lo que les fuimos contando adelante. Eso también puede ser una fuente de ayuda para ustedes, ¿sí? Y si no, apoyarse tal vez en profesionales para ya profundizar en el caso particular y en los desafíos que estén enfrentando a medida, digamos, de su realidad, ¿sí? Eso también. Pero es importante como para no perderse tal vez en no sé por dónde arrancar, ¿sí? Y ahora sí, Robert, te devuelvo para que hables un poco de todo esto. Entonces, ¿a qué me habilita? ¿A dónde me lleva? Voy a tratar de ser breve para respetar más o menos los tiempos. Y me parece muy importante que todo esto realmente nosotros no solamente estamos convencidos desde el punto de vista conceptual, sino que en estos 20 años de acompañar distintas empresas y familias y socios y empresas manejadas por sus dueños, ustedes mismos, las empresas, nos han dado la confirmación de que todas estas maneras, este enfoque, habilitan varias cosas. Si sos tan amable, Santi. Un concepto que nos parece importantísimo, que con esto empezamos y queremos redondearlo, es esto de que la sustentabilidad de la empresa tiene como objetivo generar y crear valor. Y no solamente crear valor de una manera puntual o egoísta, sino crear valor, obviamente, para los clientes, pero también teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta al personal, los accionistas. Es decir, cuando se genera valor, ese valor no solamente hay que generarlo, sino que distribuirlo, y tiene que atender las realidades de cada una de estos, llamaríamos stakeholders, digamos, que hacen viable la empresa. Y lo interesante en la sustentabilidad es que lo que hagamos hoy sirva para hoy y para mañana. Esto es muy importante, es la responsabilidad de los propietarios ir generando acciones a veces cuando todavía no son necesarias. ¿Por qué? Porque nos importa que la visión que tenemos y los valores que hacen al ADN de la empresa puedan tener un nivel de continuidad. Y esto es vital. Para nosotros es un creador de una empresa es realmente un artista. Ha logrado hacer de algo que no existía una realidad y es totalmente legítimo y necesario que ese
agente, digamos, económico y social importante que es una empresa, digamos, tenga la posibilidad de perdurar. Y esto solamente se hace si atendemos la dimensión de siempre buscar la creación de valor para hoy y para mañana. Por favor. La otra cosa que nos parece interesante es que hay 4 dimensiones. La sustentabilidad de la empresa, y por eso Santi recuerda que yo hablo a veces de familia empresaria, en Tramas hablamos mucho de familia empresaria, es porque la sustentabilidad de la empresa tiene la trampa de que si me focalizo en ella sin entender que hay otras 3 dimensiones que tenemos que ocuparnos para que la organización sea sana y consciente, probablemente no sean suficientes. Y me detengo un minuto en cada una. Armonía de vínculos. Si yo voy adelante con la empresa, pero para eso me tengo que pelear con mi socio. Si yo voy adelante con la empresa, pero para eso tengo que destruir los vínculos familiares, el negocio no hace, digamos, no hace sentido. Ahora, si yo logro una armonía de vínculos, sustentabilidad de la empresa, pero no permito que las personas que están individualmente incluidas, que somos nosotros, que somos las futuras generaciones y son nuestros colaboradores, tengan un desarrollo que les dé plenitud, eso tampoco es sustentable a mediano plazo. Y como estamos insertos dentro de una sociedad, lo que la sociedad juzga, y cada vez más afortunadamente, es que aportemos al bien común. Es decir, que lo que estemos haciendo sean elementos de valor que puedan ser comprendidos por los demás. Entonces, fíjense que estas 4 dimensiones están habilitadas cuando yo me retiro un poco de la operación y puedo atenderlas, digamos, adecuadamente según el momento y estadio de cada empresa familiar. Simplemente, esto da para mucho, pero transferencia eficaz. Y voy a dar 2 ejemplos que en este momento estamos trabajando. 2 socios, amigos de toda la vida, que nos plantearon, digamos, el hecho de, tendríamos que trabajar para ver cómo continuamos con esta empresa en manos de nuestras familias respectivas. Empezamos a hacer conversaciones y, para hacerlo breve, uno de ellos, la primera pregunta es, ¿ustedes le preguntaron a vuestra familia si les interesa la empresa? Los 2 se miraron con una naturalidad como que ellos querían la empresa y querían a sus familias y les parecía natural que sus familias quisieran continuar con ellos. A la segunda reunión volvió uno de ellos en donde el planteo que trajo fue, mi familia no quiere saber nada con la empresa. En definitiva, ese nuevo socio se transformó en que un socio le vendió a otro, el socio que quiso quedar con la empresa hizo un acuerdo con sus hijos de la continuidad y se pusieron a pensar en otro socio estratégico para que se sumara. Mientras tanto, el socio amigo de toda la vida hizo un contrato, digamos, de convivencia aportando valor durante un largo tiempo. Nuevas generaciones. Una situación que venimos acompañando una familia que tienen un grupo empresario que tienen 3 empresas, en donde los propietarios han trabajado para ir delegando, como hemos venido comentando, las funciones en las nuevas generaciones para que ocuparan roles directivos, además de gerenciales. La pandemia ha generado un corte que todos después me confesaban como muy positivo, porque impidió que los padres fueran a las fábricas. Entonces, los padres nunca sentían de que los hijos estaban totalmente preparados para poder generar esa transformación, para poder empoderarse en esos roles que le habían dado. La pandemia impidió que los mayores fueran a la empresa y, en definitiva, lograron generar las condiciones que ellos mismos habían trabajado, pero que no terminaban nunca de animarse a poderlo generar. Quiere decir que las circunstancias van generando una posibilidad que solo el haber trabajado y haber enfrentado, puesto estos temas arriba de la mesa, permite darle una continuidad exitosa.
Gracias. Bueno, muy bien. Estaba viendo ahí que Víctor, si nos está escuchando todavía, se está despidiendo. Gracias, Víctor, por sumarte. Eh, bueno, y para ir cerrando un poco, nos gusta poner esto del resumen ejecutivo, ¿sí? Como para rescatar 3 puntos claves eh, de todo lo que mencionamos hoy, que entendemos son muchas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero era, acuérdense, Roberto presentó al principio 2 modelos, ¿sí? El de emprendedor, el dueño líder, y el de profesionalización, ¿sí? Entonces elijan un modelo, esa es la primera invitación. Eh, el segundo punto es, recuerden esto que estoy hablando yo sobre cómo desandar este camino hacia la sustentabilidad de la empresa, ¿sí? Lo primero y tal vez lo más importante, enfocarse, delegar y después liderar y adaptarme a lo que la empresa va necesitando en los distintos momentos de este proceso de cambio, ¿sí? Y por último, atender las 4 dimensiones que Roberto traía recién sobre una empresa consciente, ¿sí? Eh, como esto me encanta, como valor agregado, no nos queríamos quedar solo con la charla, sino que como recurso bonus le vamos a estar mandando a quienes lo soliciten, le pido que ahora le vamos a dejar nuestro contacto, nos escriban, ¿sí? Les vamos a estar mandando un documento que los puede ayudar para diagnosticar en dónde están parados hoy, ¿sí? Y también alguna herramienta sobre cómo empezar a enfocarse en este proceso de cambio. Y desde ya, que tanto ahora, en estos 5 o 10 minutos que nos quedemos, nos pueden hacer la consulta que tengan, y si no, nos pueden escribir por mail o por redes con cualquier consulta que les haya surgido hasta ahora o que les decante después de la charla o cuando vuelvan a hablar entre ustedes. De nuestro lado nos gustaría dejar estas preguntas que se llevan, ¿sí? ¿Qué van a empezar a hacer a partir de lo que escucharon? ¿Sí? ¿O qué van a dejar de hacer definitivamente por lo que escucharon? ¿O qué van a continuar haciendo? Los que se animan, quieran compartir, bienvenido, ¿sí? Y si no, le dejamos también las preguntas para que se lleven esto y lo vayan procesando, ¿sí? Les dejo acá rápido nuestros contactos por cualquier consulta. Ahora voy a dejar de compartir pantalla en un segundo y dejamos abiertos los micrófonos para cualquier consulta que pueda surgir. Y bueno, desde ya les agradecemos por haber estado, ¿sí? No me quiero despedir todavía, pero bueno, les muestro acá los puntos de contacto. Veo que el chat ya, algunos saludos, algunos agradecimientos. Bienvenidos si hay alguna consulta, alguna pregunta. Y ahí